Hola, ¿qué tal? Hemos estudiado este módulo, muchos contenidos de verbos, muchos contenidos verbales. También hemos estudiado un contenido de vocabulario, que es la familia. Y yo creo que el contenido más difícil que hemos estudiado son los verbos regulares. Y por eso ahora en el módulo naranja vamos a hacer la revisión de los verbos regulares. Bueno, entonces para empezar, nosotros vamos a verificar la formación del presente de indicativo. Los verbos en presente de indicativo, cuando son regulares, son compuestos de dos partes, el radical y la terminación. El radical también puede ser llamar la raíz. El radical también puede ser llamar raíz, ¿sí? Y las terminaciones del infinitivo siempre son ar, y ir. Bueno, vamos a empezar entonces estudiando los verbos en primera conjugación, los verbos terminados en ar. Las terminaciones que tenemos son siempre iguales, no importa cuál sea el verbo, la terminación es regular, por eso son verbos regulares. Siempre que se escribe, siempre que se conjuga un verbo en yo, tenemos que la terminación es o. En tú, la terminación es a. En él, ella y usted, la terminación es a. Mira, siempre a. En nosotros y nosotras, la terminación es amos. En vosotros y vosotras, la terminación es ais. Y por favor, no se olviden de la tilde. La tilde es esto, o acento, ¿se lembran? Bueno, y cuando las personas son ellos, ellas y ustedes, las terminaciones son an. Entonces, por ejemplo, si conjugamos el verbo amar. Amar es un verbo que termina en ar. Entonces, si conjugamos, cambiamos la terminación ar por yo amo, tú amas, él, ella y usted ama. Nosotros y nosotras amamos. Vosotras y vosotras amáis. Ellos, ellas y ustedes aman. Y si fuera el verbo bailar, yo bailo, tú bailas, él baila, ella baila, usted baila. Nosotros bailamos, vosotras bailáis, nosotros bailamos, nosotras bailamos, vosotros bailáis, vosotras bailáis, ellos bailan, ellas bailan y ustedes bailan. Entonces, estos son para los verbos terminados en ar. Y ahora en los verbos terminados en er, ¿sí? De la segunda conjugación. Verbos de la segunda conjugación ahora. Mira, verbos de la segunda conjugación. Los verbos de la segunda conjugación tienen que sus terminaciones serán siempre, para yo es o, para tú es e, para él, ella y usted es e, mira, e. Para nosotros y nosotras es hemos. Para vosotros y vosotras es eis. No se olviden de la tilde. Para ellos, ellas y ustedes es en. Entonces, por ejemplo, si conjugamos el verbo beber. Beber es un verbo que termina en er. Entonces tendríamos yo bebo, tú bebes, él bebe, ella bebe, usted bebe. Nosotros bebemos, nosotras bebemos, vosotros bebéis, vosotras bebéis. Ellos beben, ellas beben, ustedes beben. Estos entonces son los verbos terminados en er. Bueno, ahora vamos a ver los verbos terminados en ir. Los verbos terminados en ir son verbos de la tercera conjugación. Sí, son verbos de la tercera conjugación. Mira, ¿y cuáles son las terminaciones de los verbos de la tercera conjugación? Para yo siempre es o. Para tú es. Para él, ella y usted e. Para nosotros y nosotras, imos. Para vosotros y vosotras, is. Y para ellos, ellas y ustedes es en. Entonces, por ejemplo, si conjugamos el verbo
vir. Ustedes se acuerdan que el verbo, que cuando en español se escribe V, tendremos el sonido de B, entonces debemos decir vivir. Entonces se conjuga, yo vivo, tú vives, él vive, ella vive, usted vive, nosotros vivimos, nosotras vivimos, vosotros vivís, vosotras vivís, ellos viven, ellas viven, ustedes viven. Y si conjugamos ahora, por ejemplo, el verbo partir, también es un verbo que termina en ir, ¿sí? Termina en ir, tercera conjugación. Entonces sería, yo parto, tú partes, él parte, ella parte, usted parte, nosotros partimos, nosotras partimos, vosotros partís, vosotras partís, ellos parten, ellas parten, ustedes parten. ¿Sí? Estos son los verbos terminados en ar, o ir. Ahora tenemos aquí algunos ejemplos, es un pequeño ejercicio para que podamos hacer juntos. Mira, el restaurante hoy, esto aquí tendrá en la prueba, ¿sí? No estas frases, pero algo parecido con esto. ¿Qué debemos observar? Bueno, entonces tendremos aquí algunos ejemplos. ¿Qué debemos prestar atención? Debemos prestar atención en la persona para decidir cómo vamos a conjugar el verbo. Aquí el verbo es el verbo abrir. Mira que el verbo abrir es un verbo terminado en ir. Muy bien, terminado en ir. La terminación de ir para vosotros es is. Entonces, cuando conjugamos el verbo, él se queda, abrir el restaurante hoy. Mira que la parte fija o el radical o la raíz está aquí, abrir, ¿sí? Y solo que cambia es la terminación. La misma cosa se pasa con el otro ejemplo. Tenemos aquí que la persona es usted, mira, usted. Y el verbo es lavar, que termina en ar. Muy bien. Entonces, la terminación de usted para verbos terminados en ar es a solamente a. Entonces, cuando conjugamos, se queda usted lava en esta lavadora. Bueno, en el ejemplo 3 tendremos que en clase ellos un libro interesante. El verbo es leer. Leer termina en er y la persona es ellos. La terminación entonces será en. Entonces cuando voy a hacer la conjugación se queda ellos leen un libro interesante. Muy bien. Entonces el número 4 ahora. Yo nunca lo mismo. El verbo ahora es resume. El verbo es resumir. También termina en ir. Entonces yo nunca resumo. Porque la terminación para verbos terminados en ir es o. Entonces yo nunca resumo lo mismo. Ahora el número 5. Nosotros siempre. Este verbo es el verbo estudiar. Estudiar, mira, termina en ar. Entonces voy a quitar la terminación. Voy a copiar la parte fija o el radical. Y voy a meter la nueva terminación, que es amos. Entonces estudiamos. Nosotros estudiamos siempre. Número 6 ahora. Tú no con esta persona. Ahora tenemos que el verbo es trabajar. Trabajar termina en ar. Muy bien. Entonces cuando voy a conjugar, tú no trabajas. Tú no trabajas con esta persona, ¿sí? La terminación para tú es as. Y por último, de que vosotros, el verbo es servir. Verbo servir termina en ir y la terminación entonces se queda servís. Bueno, entonces para encerrar, deseo a todos una excelente prueba y muchas gracias. Hasta luego.